I lost my keys in the great unknown and call me. Bien, continuamos con este especial. Se conocieron. Se pusieron de novio. Tuvieron dificultades, pero gracias a Dios se casaron. Vamos a meternos ahora en su vida matrimonial. Los invito a que veamos la segunda parte. The stuff that gets under my skin, but I've gotta trust. You know exactly what you're doing, might not be what I would choose, but this is the stuff you use to break me of impatience, conquer my frustrations. I've got a new appreciation. It's not the end of the world. Continuamos con esta, podemos decir, bella historia, ¿no, pastores? Sí, fue muy bonita. Al menos para mí muy entretenida y seguramente para los que estamos. Para nosotros más todavía. Y para ustedes más entretenida, Sí, me imagino que sí. Vive en directo la vivimos. Y digo, más entretenida porque ahora vamos a hablar de la etapa en el matrimonio, ya están casados. En realidad te cuento que casarnos, ir a firmar no fue fácil tampoco. Esto es importante para algunos que se creen que cuando van a firmar están totalmente seguros. Realmente fue un proceso de inseguridad, que uno piensa en toda la vida, ¿no? Yo creo que eso fue bueno, porque no pensamos en el momento emocionante de nuestros primeros días de casamiento, sino que pensamos en toda la vida y en el compromiso que no tomábamos entre nosotros, sino también ante Dios. Entonces, el hecho de firmar ese papel ante un civil era una palabra, una respuesta que estábamos dando ante Dios. Entonces eso a nosotros nos trajo ciertas tensiones normales, pero una vez que lo firmamos, bueno, ya sabíamos que estábamos del otro lado, ya estábamos emprendiendo una familia. O sea que fue muy importante el que hicieron en el registro civil, pero también muy importante el de la iglesia. El de la iglesia fue el compromiso, podemos decir, legalizado ante Dios, ¿no? Pero yo el compromiso lo tomé en el momento que firmé. Es decir, lo demás era presentarme delante de Dios para hacerlo, pero mi palabra ante Dios fue dada ante el civil. Eso para mí fue importante. Y luego en la iglesia sencillamente presentarme ante Dios para que Él nos bendiga. Fue un momento muy lindo también. Para nosotros el casarnos fue un desafío que ambos tomamos y trabajamos mucho para eso. Desde el momento que decidimos casarnos, dejamos de darnos ciertos gustitos, empezamos a ahorrar mucha plata, a trabajar mucho y nos costó mucho trabajo, o sea, haber comprado nuestra mesa de comedor, nuestra cocina, nuestra heladera, todo eso lo valoramos mucho y cuidamos mucho de cada cosa que compramos porque allí estaba mucho esfuerzo. La familia nos ayudó en lo que pudo. Teníamos una familia que no tenía muchos recursos, así que nosotros tuvimos que trabajar y arreglar todo con nuestro esfuerzo. Y fue muy bueno, porque aprendimos que podíamos, aprendimos que aunque éramos jóvenes, lo que nos proponíamos lo íbamos a alcanzar. Aprendimos a ahorrar, a manejar nuestro dinero. No había muchos zapatos para cambiar, no había mucha ropa para estrenar, no había muchas cosas que bueno, que eran por ahí lindas a nuestra edad como jóvenes, pero teníamos una meta
que era casarnos bien también, no casarnos con un montón de cosas que nos falten, sino casarnos con todo lo que necesitábamos para poder emprender un hogar bien puesto, ¿sí? El pastor había acotado lo básico, ¿no? Exactamente, no teníamos muchísimas cosas. Es más, recuerdo que nos faltaba el mueble de mesada, ¿no es cierto? Y lavábamos los platos en la pileta del baño. Una parte, eso fue una parte, pero en realidad llegó después. El mueble llegó después. Fue un proceso de hacer todo lo básico para poder estar bien, para poder estar mínimamente bien. Creo que nos pasaron un televisor usado en ese momento, que eran las cosas que podíamos decir que eran lujos. Porque después lo demás, lo básico, lo teníamos, que era nuestro colchón, teníamos un juego de dormitorio que habíamos comprado usado, teníamos la heladera que era nueva, teníamos un mueble que habíamos comprado para libros, que todavía lo tenemos en la pieza de Lucas. ¿Y cómo fueron los primeros años en el matrimonio? ¿Cómo se llevaba? Antes que eso, yo te digo, había una cosa básica que unía nuestro hogar, y era el hecho de estar dispuestos a enfrentar la vida básicamente con nosotros dos. Es decir, no dependíamos de lo que teníamos. Lo que nos sostenía era nuestra relación que habíamos tomado en el civil y en el altar. Esto es importante porque muchos dependen de lo que tienen o de lo que pueden alcanzar. Y la felicidad que tienen en gran medida está sostenida por eso. Pero nuestro matrimonio estaba sostenido en nuestros inicios y hasta el día de hoy, en nosotros dos, en el uno y en el otro, y en el Señor que nos sostenía a ambos. Eso fue lo que hizo que el matrimonio siguiera. Vos recién preguntabas si fue fácil. No fue fácil, nos costó mucho. Nuestro carácter permanecía todavía ahí. Había muchas diferencias. No digo que ninguno de los dos estaba en lo correcto, pero discutíamos. Había impericia en llevar una familia, en saber tratarnos el uno al otro. Había impericia en criar hijos. Es decir, la llegada de David, que fue al año exactamente, días antes de que cumpliéramos el año de casados. Perdóname que te interrumpa. ¿Fue planificado? Por Dios sí, por nosotros no. Ajá, por Dios sí. Ustedes no lo tenían en su mente todavía. No. Nosotros en la iglesia donde nos formamos no teníamos instrucción en cuanto a lo sexual en nada. No se podía casi ni hablar de la palabra sexo, ¿no? Y familiarmente tampoco, nada. Entonces no sabíamos nada de cuidarse, ni de ordenarse, ni tener formas para tener cierta protección, nada. La cuestión que al año llega David, lo cual estamos absolutamente agradecidos. Yo no pierdo el valor de un día y considero que no me faltó ningún día. No digo que a mí me faltó, no, que hubiese querido tener 2 años de soledad. Fueron buenos, ese año fue bueno. Y cuando nació David fue bueno. Nos costó, vuelvo a repetir, la impericia de criar un hijo, discusiones, nervios y muchas cosas. Quizás como yo salía a trabajar y luego me iba a la iglesia, Silvia quedaba con el nene y a veces la ponía muy mal porque no paraba de llorar y cosas así. Todo eso, que todo matrimonio lo atravesó, lo atravesamos nosotros también. Pero te digo que fue hoy, mirando a la distancia, fue una experiencia maravillosa. Fueron momentos difíciles, pero que nos enseñaron mucho y que nos llevaron hoy a estar donde estamos. Hoy podemos hablar de esto gracias a que pasamos del otro lado. A mí me costó mucho. El primer año yo trabajaba, estudiaba, tenía un año por concluir mis estudios de magisterio y de golpe, bueno, la noticia de que estaba embarazada, tuve que tomar la decisión de dejar de trabajar o dejar de estudiar. Entonces, en común acuerdo, decidimos que dejara de trabajar. Entonces, ya comencé a ser dependiente en lo económico, cosa que me costó. Y me costó también el hecho de estar en casa y
Y yo recuerdo muchas veces con mi panza estando sola, porque a veces él salía a predicar en las noches a las calles, era común en ese tiempo eso, y yo ya el ritmo no se lo podía seguir porque la panza mía era grandota y me costaba estar ya parada. Entonces llorar y mirar el cielo y decir, Señor, esto es un matrimonio, esto es la felicidad, esto es realmente lo bueno para mi vida, y estar muy angustiada realmente. El bebé vino con algunas complicaciones, tardó, se pasó de la fecha, fue un parto riesgoso, fue una cesárea riesgosa. Bueno, algunas complicaciones que hubo, todas cosas que nos llevaron a madurar, a crecer. Fue como un año de muchas cosas juntas, ¿no? Me hubiera gustado tal vez, no es que uno dice volver atrás, ya todo el tiempo pasó, disfrutamos, pero si hubiera en ese momento hubiera podido elegir estar un año al menos o 2 años solos, lo hubiera elegido para evitar por ahí esos choques, esos momentos que se fueron dando porque la inmadurez y todo junto, muchos cambios muy bruscos. Así que fue difícil, para mí fue difícil. En algún momento, voy a hacer una pregunta muy fuerte, ¿se cruzó en la mente el sentimiento de tirar todo? De decir, bueno, basta, esto no funciona. No creo que en ningún momento se me pasó eso, sino yo buscaba ser feliz, ¿no? Yo le decía al Señor, yo entendí que era tu voluntad casarme, pero estar así ¿no? Porque yo no era feliz, me sentía sola. Yo tenía una familia en casa, éramos 5 viviendo, 2 hermanos y mis padres, y de golpe me casé y estaba muy solita. Entonces decía, esto es realmente lo que vos querés para mí, y es esta tu voluntad. Y bueno, fue pasando el tiempo, fui madurando, fui entendiendo, y también creo que de la parte de Walter también él fue dándose cuenta de las necesidades que yo tenía como esposa, como una joven, porque era muy jovencita, y de la ayuda que necesitaba de su parte. Creo que la llegada del bebé nos hizo madurar mucho, ahí nos unimos mucho más y nos sentimos más familia cuando llegó David que cuando estábamos los dos solos. No todo habrá sido tan fácil con los chicos, y cada hijo es tan diferente, ¿no?, al otro. Sí, David nació justamente el día del cumpleaños de Walter, fue un regalo de Dios para su vida, y nos tuvimos que plantear el hecho de esperar para tener otro bebé porque había una cesárea, ¿no? Así que tuvimos que después, nos vino muy bien disfrutar 4 años al pequeño David, que era muy revoltoso. David fue revolucionado, nos revolucionó todo. David era sumamente inquieto, lo es todavía, y aprendimos mucho. Era un bebé que nos mantenía en estado de alerta constante, y bueno, y ahí llegó también el tiempo en donde cambiamos de congregación, porque al tener David 3 años, Dios nos llamó a otro lugar. Hasta el tiempo de David fuimos una pareja que tenía una familia normal, ¿no? Y estábamos con nuestro hijo, trabajaba el papá, y bueno, yo me recibí, comencé a trabajar también, pero también empezamos a sentir el llamado de Dios, y Walter estaba predicando en una casa de familia, y ahí fue que el Señor nos fue ya llevando a su perfecta voluntad, que era dejar de ser padres comunes y corrientes y abrazar el ministerio de verdad, ¿no? Ya empezamos sin darnos cuenta, porque yo no me di cuenta, él tal vez sí, pero yo no me di cuenta que Dios tenía mucho más para mi vida. Y cuando David cumplió 3 años, nosotros nos fuimos por voluntad de Dios, nos cambiamos de congregación y fuimos a la iglesia de Belgrano. Así que llegamos a esa iglesia, dos muchachitos jóvenes con un bebé en brazos, y allí nos recibió el pastor Claudio Freis. ¿Y qué historia tienen con los chicos, episodios que hayan vivido? ¿Alguno costó más o para todos fue lo mismo? ¿Alguno dio más trabajo? Eso es lo que quiero preguntarles. Creo que a todos, la mayoría les cuesta más el primero. A nosotros nos costó más el primero,
Pero luego entre Lucas y Nicolás fueron más pasivos. Más aún, puedo decir que Nico era más tranquilo que Lucas. Lucas por ahí más payaso en algunas cosas, aunque el último nos salió más artista que el payaso. Pero fueron muchas cosas lindas. Yo te puedo decir que nuestros hijos, cada uno llenó un montón. Y hasta el día de hoy puedo decirte que realmente estos años con ellos han sido muy buenos. Hemos pasado momentos difíciles de salud, los cuales no me quiero meter demasiado por cuestiones de tiempo, pero hemos pasado momentos críticos donde tuvimos que aprender y aprendimos bastante. A tener paciencia, a aprender el plan de Dios, a saber que Dios hace silencios y muchas cosas que nos ayudaron y nos permitieron hoy llegar a tener estos hermosos muchachos ya de 24 años, el otro de 20 y el otro de 17. ¿Cómo definirían estos 25 años de matrimonio? Maravillosos, fueron muy buenos años. No puedo negar de que hubo, como hemos dicho, momentos difíciles, pero fueron buenos años, fueron años donde aprendimos a amarnos. Tal vez uno cuando empieza una relación piensa en querer, pero la realidad es que cuando vas llevando el matrimonio adelante hay momentos que no querés más, porque el rostro de la persona amada no es tan dulce como la conociste en el altar o cuando estabas de novio. Se enoja, se pone mal, no es un día, a veces son días. Y no fue fácil, pero eso nos enseñó a amarnos. Recuerdo situaciones donde de repente la discusión era en algún momento con algún basta, se acabó, no quiero saber más nada, ¿no? Y había que definir ahí cuál era nuestra posición. Si nosotros lo habíamos dicho delante de Dios, lo habíamos dicho el uno al otro, si estábamos dispuestos a cumplirlo. Y hasta aquí llegamos, 25 años donde hemos aprendido a remar juntos, y una de las cosas que pensamos siempre es que todo lo que hacíamos era una siembra en la vida. Dios a mí me dijo, todo lo que vos venzas no lo van a tener que vencer tus hijos. Entonces nosotros decidimos vencer nuestros enemigos que te dicen abandona todo, deja todo, termina esto aquí, tantas cosas, ¿no? Porque aún el temor es un enemigo. Si nosotros tememos a lo que va a venir, nuestros hijos van a temer el doble, el triple. Y ellos aprendieron de cada error, ensayo, error que papá y mamá cometieron, pero que hemos vencido, que hemos llegado hasta aquí. Nuestros hijos saben que se puede, que no tienen que caerse derrotados ante la primera que venga. Cuando David a los 12 años tuvo un diagnóstico que fue muy fuerte para nosotros, de un día para el otro, nosotros pudimos ver que nuestro hijo no se resignó a declararse enfermo. Él siguió adelante y nunca él asumió que tenía una enfermedad, porque él no quería quedarse en esa condición, y nos enseñó a través de eso muchas cosas. Nuestros hijos nos enseñan también, son nuestros maestros y son los que nos corrigen también. Así que hemos aprendido de ellos y ellos han aprendido de nosotros, y nos van a superar en todo lo que hagamos. Esa es nuestra meta, verlos dentro de los 25 años que restan, superando todo lo que nosotros como matrimonio, como familia y en forma individual hemos alcanzado. Para eso ellos han sido educados. Un tiempito más les pido. Vamos a cerrar con un consejo. Son pastores, hay muchas personas casadas que están mirando, y creo que este consejo viene de parte de Dios a través de sus vidas. En estos años, en base en gran manera a lo que acaba de decir Silvia, lo que ella superó no lo van a tener que superar nuestros hijos. Creo que los padres dejamos cimientos, y para que un cimiento se haga se necesita algo roto para poner en él, ¿no? Un cimiento se hace con escombros generalmente. Y hemos tenido que romper nuestro orgullo, nuestro enojo, romper nuestro carácter, romper nuestras excusas, nuestros derechos, nuestros privilegios, para poder darle lugar al otro. Entonces,
Y eso nos permitió hacer un cimiento. Cuando los padres no rompen los cimientos, no arman cimientos, los hijos van a tener que volver a hacer cimientos. Ninguna obra dura mucho tiempo si no tiene buenos cimientos. Y esto se lo digo a los que están del otro lado, ¿no? Que aprendan a hacer cimientos para que sus hijos le puedan alegrar la vida cuando llegue la vejez. Silvia. Yo lo que puedo decir que una de las cosas que más nos costó y nos cuesta es el acuerdo. Cuando una familia está en desacuerdo, no se puede alcanzar mucho. Y tenemos que proponernos estar en acuerdo, porque cuando nuestros hijos encuentran baches donde pueden entrar, allí se produce la tragedia. Cuando me di cuenta de esto, ya mis hijos habían crecido, ¿no? Y entendí que cuanto más cedo yo para que haya un acuerdo, que no importa lo que yo pierda, ¿no? De mi orgullo, como decía recién Walter, de mi orgullo, de mi posición, sino lo que está en juego, que son nuestros hijos. Muchas veces soy cosas que no estaba conforme en alguna decisión, en algo que había que decidir, que había que hacer, pero era necesario estar en acuerdo, porque el acuerdo es una columna, es como una muralla que le dice a tu hijo: hasta aquí llegás, ¿no? Entonces, cuando un hijo tiene límites, cuando un hijo tiene padres que, si tu papá dijo eso es así y no se pasa, o si tu mamá dijo aquello y nos pusimos de acuerdo como familia en esto y no se va a pasar, el hijo va a salir bien. Pero los hijos necesitan un padre y una mamá que estén en acuerdo, una familia en donde se hable un mismo lenguaje y en donde haya comunicación. Y esos son los grandes desafíos que a lo largo de los 25 años hemos tenido y que seguiremos teniendo, porque siempre hay algún punto en donde hay algún desacuerdo, pero miremos lo que hay en juego, que son nuestros hijos, que es lo que Dios puso en nuestras manos, y la mayor responsabilidad son ellos. Después viene todo lo demás. Estamos no solamente juntos para disfrutarnos ambos y tener una hermosa vida juntos, sino para dentro de los años que nos queden mirar hacia atrás y decir qué hicimos con lo que Dios puso en nuestras manos. Y en nuestro caso son nuestros 3 hijos. Pastores Walter, Silvia, muchísimas gracias por este tiempo, los amamos, felicidades, son 25 ahora y creemos que van a ser muchos más juntos. Gracias por su ejemplo. Gracias a todos. Dios les bendiga. Search my soul.